Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a corregir los ejercicios 3, 4 y 22. En el primer ejercicio nos piden que completemos esta tabla. Aquí nos dan dos dinamómetros, el A y el B, el rango y la precisión. El rango era el valor máximo y mínimo que pueden medir y la precisión la cantidad más pequeña de la magnitud que pueden medir. El dinamómetro A dice que su rango está entre 0 y 1. Lo máximo que puede medir es 1 newton, mientras que el dinamómetro B puede medir hasta 10 newton como máximo. En cuanto a la precisión, el dinamómetro A, su precisión, es decir, la división más pequeña, lo más pequeño que puede medir, la fuerza más pequeña, es 0,02 newton, y en el caso del dinamómetro B, 0,2 newton, es decir, 10 veces más. Para visualizarlo, pues he hecho aquí un par de esquemas. En este primero, he puesto en línea cuáles serían los valores, las divisiones que nos encontraríamos. Y aquí a la derecha una simulación de lo que sería la escala. Vamos a verlo. En el dinamómetro A empezamos en 0, igual que en B. El A dice que las divisiones son de 0,02 en 0,02. Luego la primera división será 0,02. Le añado 0,02 y será 0,04, 0,06, 0,8, 10. La siguiente, 0,10 más 0,02 sería 0,12. Siempre fijaros dos decimales. 14, 16, 18, 20, 22. Como la escala se alarga, he puesto unos puntos suspensivos y luego ya al final de la escala tendríamos 0,94, 0,96, 0,98 y finalmente 1,00, que será la medida máxima o la cota máxima que puede medir el dinamómetro A. Como veis, siempre dos decimales y siempre números pares, terminados en 2. En el dinamómetro B pues vamos a tener algo muy similar, solo que va a cambiar un poco esa coma. Aquí las divisiones van de 0,2 en 0,2. Pues la primera sería 0, 0,2, 4, 6, 8, 10. En este caso sería 1 newton, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 y así hasta el final de la escala, 9,4, 9,6, 9,8 y 10, que es la cota máxima del dinamómetro B. Aquí lo que he hecho ha sido pues un esquema con las divisiones, las marcas primarias o principales y las secundarias. Tendríamos el 0, en el caso del dinamómetro A empezaríamos en 0. La primera división sería 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 y 0,10. Igual que hemos hecho aquí, pero en vertical. Aquí también he dejado una separación y al final de la escala pues nos encontraríamos el 0,8, 0,9 y el 1. Y en el caso del dinamómetro B, pues muy similar, pero es capaz de medir cantidades 10 veces mayores que el dinamómetro A. ¿Veis? Cada división aquí sería 0,2, que es la precisión del dinamómetro B. Todo esto nos va a servir para responder el ejercicio 4. De los dinamómetros que se muestran en la imagen de arriba, elige el más adecuado para medir las siguientes fuerzas. Vamos a ir viéndolas una a una. La primera, la A. Bueno, pues la A es 1,48. Vamos a ver cuál de los dos dinamómetros podríamos utilizar. El A, descartado, porque la llega a 1. Y teniendo en cuenta que la cota máxima del dinamómetro A es 1 newton, no puede medir ninguna fuerza mayor de 1 newton, pues podemos descartar el apartado A, el apartado B y el apartado C. La única fuerza que puede medir el dinamómetro A es la D, 0,52. Tendríamos 0,50 y una división más, 0,52. ¿Qué es lo que respondemos aquí? El A es más adecuado para la D, ya que las demás están fuera de rango. Solamente llega hasta 1 newton. Y ahora, vamos a ver el resto. A, B, C. A, ¿se puede medir con el dinamómetro B? Sí, perfectamente.
1,48 estaría, pues si esto es 1, esto es 1,2, 1,4, 1,6, estaría entre 1, vamos a verlo, un poquito más de ampliación, 1,48 pues estaría entre esta división que es 1,4 y esta otra que es 1,6, estaría aproximadamente en la mitad. La siguiente, 6,5. 6,5 estaríamos hablando de este dinamómetro y también nos quedaría pues entre 6,4, como he puesto aquí, y 6,6. Estaría justo en medio de la marca de 6,4 y 6,6. Y finalmente 2,8 también lo podemos medir con este dinamómetro. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio siguiente que había para hoy, que es el ejercicio 22. Aquí debajo lo tenemos. Nos piden en el ejercicio 22 que expliquemos el efecto que provocan las siguientes fuerzas y razonar si es un efecto estático o dinámico. A ver, romper un papel. Pues lo transformamos en trozos más pequeños, es un efecto estático, cambiamos la forma. En este caso pues hay una rotura. Es una fuerza de contacto, obviamente. Tenemos que tocar el papel para romperlo. Frenar un coche. Hace que disminuya su velocidad. Si cambiamos el movimiento, es un efecto dinámico siempre. Y es una fuerza de contacto, en este caso contacto entre el suelo o la carretera y las ruedas del coche. Siguiente, orienta una brújula. La aguja de la brújula no es más que un imán que se orienta gracias al campo magnético terrestre. Entonces cuando la aguja se mueve, cambia su movimiento, pasa de estar quieta a estar en movimiento, es un efecto dinámico y es una fuerza de acción a distancia. Las fuerzas magnéticas, cuando cogemos un imán e intentamos atraer un objeto metálico, no hace falta llegar a tocar el objeto metálico, sino que a cierta distancia, dependiendo de la potencia del imán, ese objeto metálico va a ser atraído. Si pesa poco, se moverá hacia el imán. Si no, nosotros notaremos en nuestra mano ese tirón, esa atracción. Y es a distancia. Devolver una pelota. En el tenis o en pádel o en cualquier deporte que se utilice en pelota, hace que se mueva en sentido inverso, es un efecto dinámico, cambiamos el movimiento y hace falta contacto. Apretar una esponja cambia la forma de la esponja, en este caso es un efecto estático y es una fuerza de contacto. Esculpir una estatua es un efecto estático, estamos modificando la forma del material con el que se construye y es una fuerza también de contacto. Bueno, pues esta ha sido la corrección. Corregidlo en vuestro cuaderno y nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.